Entonces, ayer hablamos sobre el efecto invernadero y hoy veremos sobre los gases que causan ese efecto invernadero. En la clase pasada habíamos visto que el clima y las nubes, la temperatura y todo estaba bien chido, hasta que de repente la temperatura del planeta empezó a aumentar cada vez más por culpa de nosotros. Resulta que en el cielo hay gases de efecto invernadero que se encargan de hacer que el calor del Sol se quede un poco más de tiempo en nuestro planeta, calentándolo. Porque si no fuera por esos gases, los rayos del Sol nada más llegarían y se irían, haciendo que el planeta fuera tan frío que la vida aquí no podría existir. Pero todo en exceso es malo, chicos. Y los humanos emitimos muchos de esos gases, tanto que el calor del Sol se queda más tiempo del que debería, y el planeta se calienta más de lo que debería. Y aunque eso a lo mejor no cause la extinción de la vida en la Tierra, seguramente sí significará algo muy malo para nosotros. Y la culpa de eso lo tienen los gases de efecto invernadero. Así que si controlamos su emisión, ya con eso resolvemos este problema. Pero primero hay que empezar por conocerlos y saber exactamente de dónde vienen. Algunos de estos gases de efecto invernadero se producen de manera natural, por fuerzas de la naturaleza tan impresionantes como los volcanes y los peditos de los animales. Pero en mayor medida se producen por las actividades de los humanos. Sí, sí nos podemos deshacer de esos, Alessandro. Ahorita vas a ver cómo. Hay 5 gases de efecto invernadero y empezaremos con el más famoso e importante de todos, el dióxido de carbono. El CO2 o dióxido de carbono se libera principalmente mediante la quema de combustibles. Si se quema carbón, se libera CO2. Si se quema madera o petróleo o gas natural o en un incendio se está liberando dióxido de carbono. Lo bueno es que nos podemos deshacer de esos gases de la atmósfera cuando las plantas los absorben mediante la fotosíntesis. Pero con eso no basta. Las plantas y los árboles no se dan abasto. No pueden absorber todo el dióxido de carbono que nosotros estamos liberando. La principal fuente de emisión de este gas es la producción de energía eléctrica, ya sea para los hogares o para los medios de transporte. Y sí, ahorita tenemos energía a partir del sol y del viento que no genera contaminación, pero la realidad es que la mayor parte de nuestra electricidad se produce a partir de combustibles fósiles. Desgraciadamente, la principal fuente de energía que tenemos los humanos también es la que más emite dióxido de carbono, y estoy hablando del carbón. El carbón es muy barato, es fácil de extraer, hay grandes cantidades de él, y con muy poquito que tú quemes, obtienes una gran cantidad de electricidad. Pero si alguna vez has hecho carne asada, te habrás dado cuenta de que emite mucho humo. Ese es su defecto, mucha energía a cambio de mucha contaminación. Las otras dos fuentes principales de las que obtenemos nuestra energía son el gas natural y el petróleo. El petróleo antes ocupaba el primer lugar, pero ya no porque de repente se puso muy caro y ya no conviene, nada más para los autos. La energía nuclear es buena, pero tiene sus defectos. Lo vamos a ver en la clase de energía. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado desde el inicio de la revolución industrial. No sé si habrán visto esta parte en historia o en alguna otra materia, pero la revolución industrial es la parte de la historia en la que se inventaron las máquinas de vapor y la electricidad. Antes de eso éramos granjeros que vivíamos en el campo y después fuimos obreros que trabajaban en fábricas y vivían en ciudades. Vivimos mejor, pero a costa de contaminar más, exactamente un 145% más que hace 200 años. Para este momento de la clase debo de hacer una pausa y explicarles que hay gente que no cree en el cambio climático, ni en el efecto invernadero. Y lo preocupante es cuando políticos e incluso presidentes no creen en él o lo subestiman. Sus argumentos son varios, pero el más consistente es el de cómo es posible que el planeta esté cada vez más caliente si hace poquito, no sé, cayó nieve en Monterrey. O también, por ejemplo, este ha sido el año más frío en la historia de Texas. ¿Cómo es posible que pase eso si hay calentamiento global? Es en lo que ellos se basan para decir que el cambio climático no existe. Pero para esto hay una explicación, y el dióxido de carbono nos puede ayudar a entenderlo. Imagínense que en la escuela hay un estudiante bien maleta, no la arma para ninguna materia.
Digo imagínense porque obviamente dicho estudiante no existe en nuestra escuela, pero imaginemos que sí. Los maestros le ponen un examen cada semana para ver su progreso, para ver si su calificación aumenta o disminuye. Mirando los números así en crudo, es difícil saberlo. Hay materias como historia en la que tienen buenos resultados, mientras que en otras como en informática digamos que no le va tan bien. E incluso enfocándote en una sola materia, te das cuenta de que hay días en los que le va muy bien y días en los que le va muy mal. A simple vista no se puede saber si las calificaciones han mejorado o empeorado de un año a otro. Pero el profe de biología está muy convencido de que las calificaciones del chico han empeorado y debe de correrlo porque es mal estudiante. Y es que recientemente le sacó un 0 en un examen, la peor calificación en su historia. Es imposible que el alumno haya mejorado si esto ha pasado. Sin embargo, el profe de matemáticas avanzadas sostiene que el alumno en realidad sí ha mejorado. Y es que en ese mismo mes el alumno sacó 2 dieces en sus exámenes. ¿Cómo podemos averiguar la verdad? Pues haciendo un promedio de calificación de todos los exámenes en los últimos años, con el promedio. Y al hacerlo nos damos cuenta de que efectivamente el alumno aumenta su promedio cada año, ha mejorado. Y el profe de biología quedó. ¿Y por qué quedó? Porque se enfocó en un solo dato en concreto y no vio todo el panorama. Él no vio que por cada 0 en biología había 2 dieces en mate y eso aumentaba su promedio. Y con el calentamiento global pasa algo similar. Para nuestra desgracia, y al igual que el promedio del chico, la temperatura está aumentando. Durante más de 100 años, estaciones meteorológicas de todo el planeta han estado registrando la temperatura del aire. Si tú miras esas tablas de la temperatura del aire, y al igual que con las calificaciones del chico, no notarás nada extraño. Hay días fríos y hay días calientes. Pero cuando sacas el promedio de todos los años, te das cuenta de que aún con sus fluctuaciones, el promedio está aumentando. Y no solamente la temperatura del aire, la temperatura que registran los satélites también aumenta todos los años. La temperatura de los océanos aumenta todos los años. Lugares tan calientes como los desiertos tienen un aumento de la temperatura año tras año. Lugares tan fríos como los glaciares tienen un aumento de temperatura año tras año. No es solo que fuentes distintas del planeta concuerdan en que la temperatura aumenta, ya existe un calentamiento global, sino que todos están de acuerdo en que aumenta exactamente lo mismo, un poco más de 1 grado centígrado. Y eso no es coincidencia. En el caso del alumno, por cada 0 de biología se compensaba con 2 dieces en matemáticas, y eso hacía que su promedio aumentara. En la vida real es lo mismo. Cada evento de frío extremo se compensa con 2 o más eventos de calor extremo. Por cada ola de frío hay muchas otras olas de calor. Por ejemplo, en este año tuvimos un día a -7 grados, pero les aseguro que va a haber 2 o más días con 40 o con más grados. El error de las personas que no creen en el cambio climático es que se fijan en un solo dato en concreto, en lugar de ver todo el panorama. Entonces, ya descubrimos que el cambio climático existe. Ahora toca probar si es culpa nuestra. Y ahí es donde entra el dióxido de carbono. Cuando tú miras esta tabla, que es la tabla de la temperatura global, te das cuenta que su aumento empezó justo al inicio de la revolución industrial. La temperatura aumentó al mismo tiempo que aumentó nuestra producción de dióxido de carbono. Entonces, si el aumento de la temperatura la causa el dióxido de carbono y el dióxido de carbono lo que usamos nosotros, entonces el calentamiento global es culpa nuestra. Y ahí ni cómo decir que no, porque la ciencia nos lo está diciendo. Pero ahora pasemos al segundo gas de efecto invernadero, el metano, cuya fórmula es un carbono y 4 hidrógenos. Las principales emisiones de metano provienen de desechos orgánicos, con un 28%. Y es que cuando la comida, los animales o las plantas muertas se echan a perder, están emitiendo gas metano a la atmósfera, por lo que la mayor parte del alimento que se produce en el mundo proviene de la comida que no se comió la gente. Perdón, la mayor parte del metano que se produce en el mundo viene de la comida que no se comió la gente, dije alimento. Entonces,
Desperdiciar comida es malo no solo porque es como si le quitaras la comida a otra persona, sino que aparte contribuyes al cambio climático. Otra fuente importante de la emisión de metano son las vacas, o más bien los gases que las vaquitas emiten durante su digestión, con sus peditos. Por eso, entre muchas otras razones, es recomendable consumir menos carne de vaca, porque entre más vacas tengamos para nuestro consumo, más metano va a haber en nuestro planeta. Y el problema es que el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor que el dióxido de carbono y tarda mucho más en desaparecer porque las plantas no lo pueden absorber. Este gas, el metano, no es tan odiado como el dióxido de carbono, pero es el gas de efecto invernadero del que más debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque está potente. Otro gas de efecto invernadero es el óxido nitroso, de fórmula 2 nitrógenos y un oxígeno. Este gas no atrapa tanto calor como los gases anteriores, pero sí permanece volando en la atmósfera durante 114 años. Entonces, no atrapa tanto calor, pero es muy peligroso porque va a estar ahí durante demasiado tiempo. La principal fuente de emisión de este gas son las fuentes naturales. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, se produce mucho óxido nitroso, porque los rayos despiden este gas. Aunque de las actividades humanas, las que más emiten óxido nitroso son la quema de combustibles fósiles y el uso de fertilizantes artificiales. Otro gas son los clorofluorocarbonos. Estos son gases completamente artificiales que se utilizan en aromatizantes o insecticidas, y no solo causan el efecto invernadero, sino que también dañan la capa de ozono. Y eso lo descubrió el gran científico mexicano Mario Molina, al cual le dieron el premio Nobel por eso, y que Y ya murió. desgraciadamente, sí, desgraciadamente falleció el año pasado. Pero gracias a su descubrimiento y a sus acciones, ya hace algunas décadas que se prohibieron este tipo de gases. Y ahora ese agujero de la capa de ozono ya se está cerrando, gracias a un mexicano llamado Mario Molina. Entonces, gracias Mario, donde quiera que estés. Tu esfuerzo no fue en vano. Por último, el vapor de agua es el otro gas de efecto invernadero que nos faltaba. Y de hecho, este es el más abundante de todos. Son las nubes. Las nubes son un gas de efecto invernadero. La mayor parte del vapor de agua se emite de manera natural, mediante la evaporación de los mares. Sin embargo, aunque es un gas muy abundante, es el menos peligroso de todos, porque el vapor de agua no atrapa tanto calor del sol, o al menos no tanto como los gases anteriores. Y de hecho, aunque las nubes por una parte calientan el planeta, también lo enfrían con su sombra y con su lluvia. Así que de este gas no hay ningún problema, porque él solito se está regulando. Hay muchas maneras de disminuir los gases de efecto invernadero. El principal y la más lógica de las maneras es consumir menos energía, porque gran parte de nuestra electricidad la obtenemos del carbón, que emite demasiados de estos gases. Pero la verdad es que con eso no basta, porque el problema ya es más serio que eso. O sea, apagar los focos, desconectar los cargadores, está bien, pero son granitos de arena. Y ahorita necesitamos más que granitos de arena. Como saben, una gran parte de los desperdicios de alimentos provocan ese calentamiento global, por lo que si la gente solamente se comiera lo que necesitara y disminuyera su consumo de carne, se haría mucha diferencia. Si a eso tú le sumas que la gente caminara más en lugar de usar tanto el coche, entonces ya solucionamos ese problema, con 4 sencillos cambios en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son? Pues ahorrar energía, no desperdiciar alimentos, comer menos carne y caminar lo más que podamos. Con esos 4 ya lo hicimos. Pero tranquilo que no todo es culpa tuya. La culpa también es de los políticos, que no escuchan a los científicos y toman decisiones equivocadas. Pero si pudiéramos echarle la culpa a 2 países, esos serían a China y a Estados Unidos. Y eso es porque China produce 10.250 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. La mayoría de eso se debe a la quema de combustibles fósiles, sobre todo carbón para la producción de su electricidad. Entonces, profe, todo es Photoshop de lo que se ve en las imágenes de los que mandan según los turistas de China.
No, no, haz de cuenta que hay días, por ejemplo, este día de la derecha hubo como que viento muy fuerte y bajó la contaminación, pero en un día normal se vería así como aquí. Mira, no te espantes, es igual que Monterrey, como la ciudad también somos muy contaminados, pero eso lo veremos en la próxima clase de biología. Pero no todo es Photoshop, pero a veces sí se ve, sí está feo. Y es que en los últimos años este país ha crecido bastante. Esto de arriba es Shanghái hace 30 años. Y esto de abajo es Shanghái ahora, desde el mismo ángulo. Creció demasiado. Y tanto progreso no sería posible sin energía barata que les brinda el carbón. Ellos consumen la mitad del carbón de todo el mundo, la mitad de este combustible tan dañino para el planeta. También es el país más poblado de todos. Y el producir alimentos para tantas personas hace que las emisiones de metano sean muy elevadas. También, si se fijan, tienen fábricas de todo. Y el gobierno chino les pone muy poquitas restricciones ambientales con tal de que tengan lo necesario para que crezca su economía. Entonces, a mi manera de verlo, ellos tuvieron dos opciones. O cuidamos el planeta o lo destruimos, pero mejor el país. Si ustedes fueran presidentes de México, ¿qué hubieran preferido? ¿Que se cuidara el planeta o que se destruya poquito, pero que México se haga primermundista? Y que te recuerden como el presidente que hizo eso. La verdad es que es No, una... Salvar el cuidar el planeta. planeta, profe. Salvar el planeta porque, o sea, Bueno, pues los... si Ajá. no hay mundo, ¿cómo vamos a poder existir nosotros? Pues sí, El pero pues primer mundo. los chinos prefirieron dejar de ser tercermundistas y volverse primermundistas. Pero miren, hagan lo que hizo AMLO. Ninguno de los dos. No te creas, AMLO, si estás escuchando esto, yo te quiero mucho. No me despidas. Pero China no es realmente un villano. Gran parte del dinero que obtienen lo invierten en acciones para cuidar el planeta. Este es el país que utiliza más energía renovable de todo el mundo. Y también es el que más recicla por mucho. Entonces, aún así necesitan como que echarle más ganas para compensar lo que hacen. Pero podremos saber a China como un villano que de repente hace cosas buenas, como si fuera el equipo Rocket. El otro culpable es Estados Unidos, el cual es responsable del 15% de las emisiones de dióxido de carbono de todo el mundo. O sea, un solo país es responsable del 15% del problema. Estas emisiones se deben principalmente a su uso de la energía y a su uso del transporte, de la gasolina. Pero sobre todo se debe a la manera en la que ellos viven. O sea, los estadounidenses, no sé si ustedes lo habrán visto porque han ido o lo habrán visto en películas, pero usan el coche para prácticamente todo. No pueden ir a la tienda o a la escuela sin el coche. Casi todas sus casas están hechas de madera. Compran mucho, pero reciclan poco. Son los más carnívoros de todo el mundo y desperdician demasiada comida. No es extraño que las casas de ya chicos tengan calefacción en toda la casa, hasta en el piso. ¿Para qué? Pues para que puedan caminar descalzos en invierno sin que se les congelen las patrullas. O sea, ellos no quieren calcetines, quieren que su piso esté caliente y gastar energía para que esté caliente. Entonces, en conclusión, no te sientas tan mal con que no todo es tu culpa, pero también échale ganas, mijo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok.